corazón sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas y libres somos por tu poder. Asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor, con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré, nadie es más grande que tú. Majestad eterna, tú reinas para siempre, nadie es más grande que tú. Tu gloria que brilla no puede ser medida, nadie es más grande que tú. Oh, siempre con nosotros, siempre nos perdonas y libres somos por tu poder. Asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor, con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Oh, oh, oh. Mi Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré, nadie es más grande que tú. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador.
Bueno, buenas noches hermanos, un miércoles más que estamos juntos. Quisiera antes de empezar compartir una palabra que esta semana estuve leyendo y meditando y con el que Dios me habló, que tiene que ver también con este tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y el último que les quiero leer: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Bueno, para empezar alabando el nombre del Señor, y como dice este salmo, en todo tiempo y aún en tiempos difíciles como este que estamos viviendo, que podamos levantar en esta noche su nombre. Padre Santo, Señor, gracias una vez más por este tiempo que tenemos para alabarte, para adorarte, Señor, para juntarnos, Señor, a exaltar tu nombre. Queremos darte la gloria, Señor, queremos darte el honor. Que esto es porque queremos exaltar tu nombre, queremos agradecerte por las bendiciones, papá, que nos das cada día, Señor. Y aunque estemos lejos, Señor, físicamente, estamos unidos en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, que esta noche, Señor, sea levantado tu nombre, sea exaltado, Señor. En el nombre de Jesús. Recibí, Padre, nuestra oración, recibí como un olor fragante ante tu presencia, Señor. Gracias. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán glorioso eres, Jesús, sin tus palabras es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te
con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, a ti Jesús, a ti Jesús. Amén, Señor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. El nombre de Cristo, oh, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu
tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir en familia. Gracias porque tu Espíritu está, Señor, en medio nuestro, donde 2 o 3 se reúnen allí. Estás tú, Señor, y hoy somos mucho más que 2 o 3, y eso es un gran gozo, Padre, para nosotros, que aunque estamos a la distancia, Señor, estamos unidos en un mismo Espíritu. Gracias, Señor, también por este tiempo, porque te podemos alabar, Señor, en todo tiempo, y porque podemos glorificar tu nombre, y aún en medio de las circunstancias que nos toquen atravesar y las dificultades, tu promesa, Señor, se va a cumplir, y cada una de las cosas que nos dijiste que se hagan, Señor, se van a cumplir. En el nombre de Jesús. Pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad
el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos compartir en alabanza, en adoración juntos, Señor. Dispone, Señor, nuestro corazón a escuchar tu palabra en esta hora, Señor, a ser oidores y hacedores de tu palabra, a ponerla por obra, Señor, a ser sensibles en este tiempo a la necesidad de los demás, Señor, a lo que los otros están viviendo aún más allá, Señor, de nuestras situaciones, papá. Porque como veíamos hace unos días, busquemos primeramente el reino tuyo, Señor, y tu justicia, y todo lo demás va a ser añadido. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, querida iglesia, ¿cómo están? Bueno, después de haber adorado al Señor, guiados por Gaby y Carlos, queremos dar comienzo a la palabra del Señor para poder, tiene para decirnos. Buenas noches, querida iglesia, ¿cómo están? Bueno, después de haber en este tiempo difícil, distinto que estamos pasando, viviendo. Para mí no es un tiempo, yo no lo veo como un tiempo difícil, lo veo como un tiempo diferente. Y eso es lo que yo quiero que hoy nosotros podamos pensar, de esta manera que quiero que podamos pensar. Si nos enfocamos o solamente estamos diciendo que es un tiempo difícil, un tiempo de angustia, un tiempo de estar encerrado, nuestra mente empieza a pensar así y perdemos el foco, como yo les decía el otro día. Pero nosotros tenemos que aprender, como hemos aprendido, a mirar de una manera diferente, porque el hecho de que no nos podamos reunir no significa que la iglesia se haya estancado, que haya quedado sin hacer su trabajo, el que venimos haciendo desde siempre. Dios nos ha dado un llamado, nos ha llamado a extender el reino, nos ha llamado a suplir las necesidades del necesitado, nos ha llamado a darle cuidado al necesitado, y esas cosas la iglesia no las ha dejado de hacer. Siempre el pastor Sergio dice, cuando sale para una reunión,
recuerda lo que estamos haciendo. El área social de la congregación, a través de muchos hermanos que se están sumando, está asistiendo a gente que está en situación de calle, que hoy están en refugios, está llevando alimentos a través de un grupo de hermanos que todos los días están asistiéndolos. Con otro grupo de hermanos estamos llevando bolsones de alimento a familias de nuestra congregación que están en alguna necesidad. Estamos recogiendo también de donaciones que gente da, la misma congregación da para los que tienen menos. Gente que no tiene nada que ver con la iglesia sabe que con su aporte o quiere contribuir con su aporte económico, de ropa, de alimento, y lo hace, y eso es la tarea que la iglesia está haciendo en este tiempo. Así que no estamos dormidos, no estamos de vacaciones, no estamos descansando, seguimos trabajando, los grupos de bendición están funcionando, yo sigo animando, sigo insistiendo y les seco la cabeza ahí con mensajitos y palabras para que los hermanos sigan trabajando en sus grupos, asistiendo emocionalmente, espiritualmente a cada una de las personas que están en sus grupos de bendición. Así que la iglesia sigue trabajando, está activa, se está moviendo, y de eso quiero hablarte un poquito en esta noche. Estaba leyendo Hechos 16, y Hechos 16 tiene una historia muy conocida de Pablo y Silas, donde ellos son encarcelados, ¿sí? Eso, hasta ahí conocemos muy bien esa parte. Pero yo quería centrarme en algunos detalles de este relato, porque dice, yo te voy a leer el relato, es medio largo, pero quiero que prestes atención. Pero voy a hacerte primero una introducción a la parte donde quiero leerte. Pablo iba predicando el evangelio por distintas ciudades, y en un lugar, cuando se detienen en un lugar, tiene una visión donde el Espíritu Santo le dice a Pablo, a través de un sueño, de una visión, que él tenía que pasar a Macedonia. Se le apareció un hombre que le pedía ayuda. Entonces ellos salen rumbo a Macedonia para predicar el evangelio. Es decir, Pablo era un hombre que estaba en situaciones parecidas a las nuestras en este tiempo. Porque él no gozaba de andar quizás libremente en la calle, porque él, cuando había conocido al Señor, él se encontró con Jesús, los de su misma nación lo odiaron porque era traidor a lo que él creía al principio. Aquellos que él perseguía, después estaba del lado de aquellos que él perseguía, que era la iglesia de Cristo. Y a quienes para lo cual él trabajaba, después buscaban matarlo a Pablo. Así que no andaba, como si nosotros dijéramos hoy, en total libertad por la calle. Él, donde seguramente a Pablo lo veían, alguien iba a levantar un dedo acusador contra él, y esa era su forma de moverse. Él trabajaba, él hacía su tarea, pero así también él vivía. Sin embargo, este era un hombre que era amaba a Dios y muy obediente a lo que Dios le había enviado a hacer. Y en este caso, Dios le había dicho que vaya a Macedonia a predicar la palabra. Y vemos a Pablo que va con todas sus ganas, con toda su fuerza. Seguramente tenían dificultades, pero él no perdió el foco de lo que tenía que hacer. Y yo quiero que veamos hoy cómo una persona, cuando está enfocada en lo que Dios le llama a hacer, no por estar enfocada en el final de la tarea, pierde de vista lo que puede ir haciendo entre tanto que va a hacer la tarea asignada. Él tiene que ir a Macedonia a predicar la palabra. Pero él pasa por varios lugares, y en la medida que va pasando por varios lugares, es un hombre que está atento a lo que Dios le va diciendo. Entonces, quizás nosotros tengamos algo trazado, seguramente un propósito trazado de parte de Dios para nuestra vida. Dios ya nos ha dicho lo que tenemos que hacer, hacia dónde quiere llevarnos, qué es lo que quiere hacer con nosotros. Pero no significa que este tiempo, porque no tenemos la libertad de movernos como quisiéramos, nuestro propósito queda detenido. Yo quiero que nosotros podamos abrir nuestra mirada hacia nuestro alrededor y ver qué es lo que nosotros podemos estar haciendo mientras estamos en este tiempo, donde quizás no podemos estar llegando o alcanzando aquello para lo cual fuimos llamados, pero sí podemos ir haciendo cosas mientras vamos
avanzando hacia aquello que tenemos por delante. Que también eso es parte de nuestra vida y parte del propósito que Dios quiere para nosotros. Todas las circunstancias que nos toca vivir, para algo Dios las permite en nuestra vida. Bueno, entonces Pablo recibe la visión, dice la Biblia que ellos llegan a Filipo, ¿sí? En Hechos 16, el versículo 12 dice, de allí a Filipo, ¿sí? Que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esta ciudad estuvimos algunos días. Dice, un día de reposo, un sábado, salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí, y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Fíjense, esta es la primera parte, acá me quiero detener un segundo. Este era un hombre que tenían como objetivo ir a Macedonia, pero pararon en un lugar y ellos fueron a buscar, dice en otras versiones, un lugar donde la gente se reunía a orar. Y en ese lugar donde fueron, se encontraron con un grupo de mujeres. Allí había una comerciante que era Lidia, ¿será casualidad? Pero dice que esta mujer adoraba a Dios. Pero dice la Biblia que Dios hizo que su corazón esté atenta a las palabras de Pablo, porque Pablo tenía algo para decir. Y entonces Pablo comenzó a hablar seguramente como él entendía, como le había sido revelada la Escritura, y él, mientras él hablaba, Dios tocó el corazón de esta mujer. Y esto me hacía pensar una cosita que, para este tiempo. En este tiempo nosotros escuchamos mucha gente que dice, si yo creo en Dios, sé que Él me puede sacar de esto. Y esto puede ser una expresión hasta religiosa, común, una muletilla que la gente muchas veces dice. Pero si nosotros no estamos atentos que hay algo más que podamos decir, podemos pasar de largo la oportunidad de poder hablar del Señor. Porque aquí la Biblia dice que esta mujer adoraba a Dios. Sin embargo, su corazón se ve que todavía no había sido abierto a la revelación de la palabra, de la luz de Cristo, y ella no había conocido, porque después dice que cuando ella, después que Pablo habló y que ella escuchó, se bautizaron. Es decir, allí fue realmente donde ella tuvo un encuentro profundo con Dios. Quizás esta mujer adoraba de la misma manera que adoraban aquellos a los cuales Jesús les decía, ustedes solamente me adoran de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. O quizás era una mujer que adoraba ciertamente, pero adoraba lo que no sabía, como Pablo también le decía a los griegos de esa época, ustedes adoran al Dios que no conocen. Capaz que esta persona encena su búsqueda de Dios, pero no había oído la palabra justa que tenía que oír en ese momento. Entonces yo quiero animarte para que estés atento a dónde y cuándo poder dar esa palabra acertada, en el tiempo justo, atinada, en el lugar y en el momento correcto, que puede ser la palabra que alguna persona pueda estar necesitando. Por más que diga yo conozco a Dios, nosotros sabemos con claridad que no es lo mismo decir que conozco a Dios que tener una experiencia personal con nuestro Señor. Y la palabra de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, fue de tal manera que dice la Biblia que ella decidió bautizarse junto con su familia, es decir, su familia también creyó. Ahí dice en el versículo 15 del capítulo 16, cuando ellos y su familia fueron bautizadas. Cuando ellos y su familia fueron bautizadas, es decir, ella y su familia completa conocieron la verdad de Jesucristo. Mientras este hombre iba haciendo su tarea, no perdía la oportunidad para poder hablar de Jesús. Ellos iban a orar, fíjense de este detalle. Ellos no estaban al vicio, no estaban matando el tiempo, no estaban paseando. Ellos iban con un propósito, ellos iban a buscar la presencia de Dios, iban a encontrarse junto con otros hermanos para orar, y ahí también encontraron la oportunidad para poder hablar del Señor. Y sigue el relato, versículo 16 dice, pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de la oración, es en otro momento, ellos se quedaron ahí unos días en
en Filipo, se quedaron unos días ahí, y en otro momento, cuando ellos van a orar, pasa lo siguiente. Dice que sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de la oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro por su capacidad de adivinar, y le anuncia en el camino de la salvación. Esto lo repitió durante muchos días. Pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a este espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de él. Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder las ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Fíjate que otra vez Pablo, Silas y su grupo de hermanos, ya las mujeres que también habían creído, iban a orar. Y allí nuevamente la oportunidad de poder dejarse usar para que el poder de Dios sea manifestado. Fíjate que Pablo dice, bueno, ahí la Biblia dice que medio como que se molestó, no sabemos si se enojó o qué pasó, pero se ve que esta continua expresión de esta mujer que tenía espíritu de adivinación decía, a Pablo ya lo puso incómodo y que él era medio impaciente, reprendió el espíritu que estaba en la vida de esta mujer, y en el nombre de Jesús le ordenó que dejara libre a esta mujer. Y la mujer fue libre, porque dice que al instante el espíritu se fue de esa mujer. Y esto produjo obviamente un alboroto en la ciudad, porque había gente que lucraba con la vida de esta mujer, que era usada por aquellos que la tenían en su poder, y como ella era atormentada por un espíritu inmundo, hay gente que lucraba con esto. Pero un hombre como Pablo, como Silas, que entendían que ellos no estaban ahí solamente pasando, ellos pueden haber dicho, no, mi propósito está en que yo vaya a predicar a Macedonia, no me puedo detener acá. Mi propósito está en que yo cumpla con el llamado en tal o cual lugar, esto no es para mí, esto no es de mi incumbencia. No es eso lo que Pablo pensaba. Él, enojado o no, él sabía que había algo ahí también en esa mujer que la estaba atormentando, y él, en el nombre de Jesús, tomó autoridad sobre este espíritu y expulsó este espíritu de la vida de esta mujer. Y la mujer fue libre. Fíjense que en un hecho de unos pocos días, un hombre obedece a la visión, al mandato de Dios, y mientras va obedeciendo, una familia completa y una mujer ya habían sido salvas, habían sido libres, habían conocido la verdad de Jesucristo, ¿sí? Pero esto, porque sigue el relato, esto causó alboroto en la ciudad. Esto no le pareció, no les cayó bien a los romanos. Entonces, hicieron un disturbio y dice la Biblia, continúa el relato ahí en el libro de Hechos, y en el versículo 22 del capítulo 16, dice, la gente se agolpó contra ellos. Los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se las azotara con vara. Después de darle muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los tuviera continuamente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo. Le sujetó los pies en el cepo. Y a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con voz fuerte Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Y luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche, el carcelero los tomó y lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa, les pidió de comer a él y él y toda su casa se alegraron mucho de haber conocido a Dios. Un evento
que realmente es impresionante el obrar de Dios, y cómo Dios no tiene límites, cómo Dios, cuando una persona está dispuesta a dejarse usar, no hay paredes, no hay cárcel, no hay confinamiento, no hay ninguna limitación, ni de tiempo ni de espacio, que impida que un hombre o una mujer se dejen usar por Dios. Miren que Pablo tenía motivos suficientes ahí con Silas ellos venían contentos de lo que estaba pasando. Habían recibido la visión, Lidia se había salvado junto a su familia, la mujer endemoniada había sido libre. Ellos tenían razones para estar contentos, claro que sí, pero de repente cambia la historia, de un momento para otro, de estar llenos de gozo, ver la obra de Dios que estaba haciendo, no solamente en lo que iba a venir en Filipo, sino ahí en Macedonia, sino ahí en Filipo, y pasa esto. Cualquiera hubiera dicho, bueno, se ve que hasta acá llegamos, no hay más nada para hacer. Ellos tenían razones para estar mal, porque a pesar de que habían tenido un éxito, entre comillas, espiritual ahí, y ellos vieron que esto era parte del plan de Dios, pero después dice que en el tumulto los llevaron ante las autoridades, los mataron, les pegaron una buena paliza, la metieron en la cárcel y allí quedaron solos junto con todos los presos, atados, como el peor de los criminales, con cepos en sus pies. Entonces habían sido acusados de alborotadores, ¿sí? Esto para el pueblo romano era bravo. Habían sido azotados injustamente y ni siquiera los habían enjuiciado, porque Pablo después se defiende y dice esto, y habían sido encarcelados. 3 motivos más que suficientes para que cualquiera pudiera decir, listo, hasta acá llegamos, no era el plan de Dios, nos equivocamos, no escuché bien la visión, pudo haber dicho Pablo. Sin embargo, ellos ahí en la cárcel no perdieron el enfoque de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. No dice el relato ahí, pero por lo que escribe el relato, por lo que dice que ellos cantaban, oraban, adoraban a Dios en medio de la oscuridad, en medio de la cárcel. A medianoche dice que era, re tarde, seguramente un lugar frío. Y ellos con Silas, él con Silas ahí, se pusieron a adorar a Dios. Yo pensaba, porque estaba leyendo el relato anterior a esto en el Hechos 12. Y Hechos 12, para el que se acuerda, relata que Pedro es liberado de la cárcel. Y seguramente a Pablo le había llegado ya la noticia esta, de que Pedro había sido encarcelado por causa del Evangelio, pero un milagro de Dios había hecho que él saliera de la cárcel. Seguramente Pablo y Silas recordaban esto, yo pensaba, ¿no? Y eso ha sido también para ellos motivo de alegría y de gozo y decir, bueno, si Dios pudo librar a Pedro, también nos puede liberar a nosotros. Entonces esa alegría, ese contentamiento y de saber que ellos sufrían por causa del Evangelio, hacía que ellos pudieran adorar a Dios en medio de circunstancias difíciles. Y dice el relato de Hechos 12:6, dice, la noche que Herodes lo iba a sacar a Pedro de la cárcel, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. Pedro no estaba en mejor posición que ellos, estaba igual, es más, tenía más custodia, parece. Pero dice que Pedro dormía, ¿sí? Y el pastor Sergio siempre dice esto, ¿no? ¿Cómo se puede dormir en una situación donde vos sabés que quizás al otro día te sacan para matarte? ¿Cómo se puede estar tranquilo durmiendo tan sereno sabiendo que al otro día, si Dios no dispone otra cosa, tu vida se va a acabar? Porque por más que estemos cumpliendo el propósito de Dios, la muerte es algo que nadie quiere enfrentar a veces. Sin embargo, Pedro, dice la Biblia, dormía. Y Pablo no estaba durmiendo con Silas, pero ellos estaban adorando, estaban alabando. Esto habla de que hay en ellos un contentamiento de saber que ellos están en el propósito de Dios, haciendo lo que Dios les llama a hacer. Y esta palabra dormía significa justamente, no habla de cosa más que el dormir físico, no dice otra cosa. Es la misma que se usa ahí cuando
en Mateo 8, si tenés Biblia y buscalo, Mateo 8, 23, dice que Jesús luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Y Jesús dice, hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Fíjense que cuando Jesús, nosotros podemos decir, bueno, él era Dios, él sabía lo que hacía, pero él también estaba durmiendo en medio de una tempestad, en medio de seguramente el bote no debe haber sido de los más seguros, pero era un bote pescador, un bote que no debe haber tenido mucha seguridad, y en medio de la crisis de sus discípulos, en medio del miedo y de los gritos que deben haber tenido los discípulos, Jesús dormía. Porque Jesús también descansaba en saber que él estaba haciendo la obra del Padre. Además que él quería enseñarles algo, pero él estaba durmiendo. La misma expresión de la palabra que se usa para Pedro, ¿sí? Ahí en Hechos 12. Pero vuelvo al relato de Pablo. Dice la Biblia que ellos adoraban a Dios en medio de este tiempo de dificultad. Y esta actitud hizo que el poder de Dios se manifieste de tal manera, dice la Biblia, que las puertas de las cárceles se abrieron, los cepos se le abrieron, no solamente el de ellos, sino de todos los presos que estaban ahí. Entonces yo pensaba, también, nunca me había puesto a pensar en esto, pero hoy se me ocurría pensar, ¿será que también eso significa que cuando nosotros adoramos a Dios en momentos de angustia y de sufrimiento, y cuando no vemos la salida, y los que no conocen a Dios, los que están presos bajo el sistema de Satanás, bajo el miedo que opera en este tiempo, de la angustia que opera en este tiempo, hay gente que está presa de esto, y se nos ven a nosotros que estando en las mismas condiciones que ellos podemos alabar y adorar a Dios, ¿será que también ellos, se puede producir en ellos también esta ruptura de los cepos espirituales, mentales, emocionales, y ellos puedan conocer el poder del Señor y sus cepos se abran? Yo pensaba, y me gustó pensar así porque es evidente que cuando una persona en medio de las circunstancias adversas adora y honra a Dios y ama a Dios y busca a Dios, otros van a ver y otros van a ser libres también por el testimonio y la palabra de esta persona que ama, de este Hijo de Dios que ama a Dios y que quiere honrarlo. El relato continúa y dice que no solamente puede decir que el carcelero se vino a ellos y lo hace para ser salvo, el poder de Dios se apoderó de esta gente y ellos conocieron la palabra de Dios, conocieron a este Dios que impulsaba a estos hombres a estar en la cárcel, a no tener miedo a los azotes, a no tener miedo a la adversidad. Él pudo conocer cuál era el motor de estas personas que no se resistían al maltrato, porque ellos sabían que eran dichosos de sufrir por causa del Evangelio. Y esto hizo que este carcelero pudiera conocer el nombre del Señor Jesucristo, él y su familia. Dice que esa misma noche ellos fueron bautizados. ¿Vean qué tremendo? No demoró nada su conversión, el entender que Jesús era digno de seguir y digno de quizás de entregar la vida de aquellos que sirven a Jesús. Yo estaba haciendo un pequeño resumen de esto. Miren, desde el momento que Pablo recibió la visión, él tenía que ir a Macedonia, dijimos. Y en poquito tiempo, 2 familias completas y una mujer que seguramente en el entorno se encontraron, tocaron, fueron invadidos por el poder sobrenatural de Dios. Lidia y su familia, esta mujer que era hechicera, que era adivina, que estaba bajo el poder de las tinieblas, quedó libre. Y después la familia completa del carcelero. Y ahí vemos cómo mientras nosotros vamos camino a cumplir el propósito, que en este caso era de Pablo ir a Macedonia, en Filipos había mucho
para hacer bien. Entonces yo quiero animarte a que vos pienses también así. Ahora la cuarentena se está empezando a un poquito a flexibilizar en cuanto a las salidas y quizás vos te empieces hoy a rodear con un poquito más de gente de la que te rodeaste hasta hace poco. Quizás hasta hace poco solamente estuviste en tu casa, solamente con tu familia. Y si eran todos creyentes, estábamos casi de 10. Pero ahora quizás te toca salir y te vas a encontrar con esta gente que está a tu alrededor y que no cree. Y yo te puedo asegurar que ellos van a fijarse en cómo es tu conducta y cómo es tu reacción ante esta situación. Y seguramente te van a preguntar. Bueno, yo quiero animarte para que estés atento a que así como Pablo habló con las mujeres ahí que estaban ahí en Filipo cuando ellos fueron a orar, te puedo asegurar que siempre hay una Lidia que adora a Dios, no la Lidia Villalba de acá, la kiosquera, Siempre hay una Lidia, una mujer, una persona que quizás dice que adora a Dios o busca sinceramente a Dios, pero todavía no ha estado con la verdad. Entonces, yo te animo para que estés atento a dónde poder decir la palabra justa en el momento justo, en la oportunidad justa para que alguien se pueda encontrar con el Señor Jesús. Y si caminando en tu diario vivir, mientras vas del trabajo a la casa al trabajo, en tu mismo trabajo, en tu misma familia quizás, encontrás a alguien que está atormentado porque está preso de las cadenas de Satanás, porque está angustiado, porque está con miedo, porque tiene crisis, porque no sabe cómo le va a ir en adelante, porque quizás perdió su trabajo, porque escasea en su casa para sus necesidades básicas. Una persona que también así está atormentada por Satanás, ahí también vos podés pronunciar una palabra de esperanza que traiga libertad y que saque a esa persona de las cadenas del adversario, de nuestro adversario que es Satanás. En el nombre de Jesús está el poder para que cualquiera sea libre de toda acechanza del enemigo que perturba la mente, que te roba la paz, que roba el corazón. Y si te toca quizás también pasar algún tiempo difícil, no sé si al modo de lo que le pasó a Pablo, pero estar en un momento de estar apretado, de estar sufriendo quizás injustamente por la justa causa de Cristo, también es una buena oportunidad para que puedas para que puedas ahí donde te encuentres manifestar el poder de Dios, adorar a Dios en medio de las circunstancias, ¿no? Que tu corazón no se quiete, que no apague a Satanás la llama en tu corazón con pensamientos que vengan a atormentarte y que vengan a opacar tu voz. Levantá una adoración al Señor donde estás, en tu casa, en tu familia. Que la gente vea que vos tenés confianza en el Señor. Orá a Dios, manifestá su presencia, manifestá su gloria. No tengas miedo de hacerlo. La gente que está a tu alrededor está deseosa de encontrarse con alguien que en medio de tiempos difíciles y pueda y sepa mirar a Dios y estar enfocado en cosas que no sean las circunstancias difíciles que podemos estar viviendo. Pablo decía un pasaje que me gusta mucho, que está en Filipenses. Yo miro acá al costado porque tengo la Biblia acá, en la computadora. Versículo 11. En el 10, perdón, vamos a ir al 10, a ver para que lo encuentro. Filipenses 10, ahí te estoy dando tiempo para que busques en tu Biblia. Filipenses 10. 4:10, perdón. Filipenses 4:10. Dice, grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir en limitaciones
y también sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia como para sufrir necesidad. Y dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Fíjense que Pablo, este pasaje, el versículo 13, sería la conclusión de lo que él viene diciendo ahí en los versículos anteriores. Se ve que la iglesia quería ayudar a Pablo y todavía no se les daba la oportunidad. Pero él dice, por eso dice en el 10, todavía no tenían la oportunidad. Pero dice, no porque yo esté necesitando, porque dice que en todo he aprendido a tener contentamiento, dice otra vez. Cualquiera sea la situación que me toque vivir, ya sea de abundancia, de escasez, dice, he aprendido a tener contentamiento. Hay otras versiones que dicen, he aprendido a estar satisfecho, cualquiera sea la situación que esté viviendo. Yo les decía el otro día, le hablaba de una persona que experimenta el gozo de Dios, aprende a tener contentamiento, cualquiera sea la situación que le toque vivir. Y Pablo, evidentemente, era una de esas personas. Él no estaba en las situaciones más cómodas ahí en la cárcel. Sin embargo, él podía decir también, porque esto lo registraron después los libros de la Biblia, pero seguramente Pablo ya había sido entrenado en eso, o estaba siendo entrenado en eso, que en toda situación difícil él podía tener contentamiento. Así que yo quiero animarte en esta noche para que tu fe no decaiga, para que no, si te encontrás como limitado, porque no estás pudiendo salir, porque no estás pudiendo, según tu mirada, predicarle a quien vos querías, porque no estás pudiendo hacer testimonio donde vos querías, en la facultad, en el trabajo, con los amigos, eso no es una limitación para que nosotros digamos, no puedo cumplir con el propósito que Dios tiene para mí. Yo te quiero animar a que mientras vos vas transitando el camino hacia el propósito que Dios tiene para tu vida, te dejes usar por Dios, como fue Pablo y como fue Silas, para que en el camino vos vayas descubriendo qué personas son las que necesitan encontrarse con Jesús. La gente quiere encontrarse con Jesús, necesita encontrarse con Jesús. La gente no sabe hoy dónde, perdió la brújula la gente. La gente, y más ahora que empezamos a escuchar de muchas personas que empiezan a hablar de los últimos tiempos, a la gente le empieza a agarrar miedo y se empieza a aterrar con esto. Cuando empiezan a hablar del apocalipsis, de los jinetes, de los caballos, y ya ni me acuerdo cuántos colores tienen, pero la gente empieza a tener miedo. Y cuando vos le hablas a alguien, aún los creyentes, nos empieza a agarrar como un sustito cuando empezamos y empezamos a pensar, ¿será que ya estamos en los últimos tiempos? ¿Será este el inicio? ¿Será este el inicio de la tribulación? Entonces empezamos a pensar, y la verdad que se hacen tantas conjeturas que es difícil saber quién tiene la posta, ¿no? Pero si hay algo que nosotros tenemos que saber, como decía Pablo mismo predicaba esto cuando predicaba el Evangelio, estamos en los últimos tiempos, decía él, y pasaron más de 2000 años. Entonces nosotros no nos podemos confiar, pero sí sabemos que el tiempo ha avanzado y que podemos estar en un tiempo donde Dios está sacudiendo a la iglesia para que su iglesia se reavive en su fervor, en su fuego, para dedicar a Jesucristo. Si hay algo que Dios tiene intención, es que nadie se pierda. Y si esto, mira, el otro día leí un libro de un autor que me gustó mucho, y él decía, la voluntad de Dios para el pueblo judío fue Hitler. Lo decía un alemán, un pastor alemán, no un perro, ¿no? Un pastor que era alemán, decía que la voluntad de Dios para Alemania había sido Hitler. Porque cuando uno aprende a mirar las circunstancias, a sacarle provecho a las circunstancias por más adversas que sean, entiende que detrás de todo está Dios. Y yo estoy convencido que detrás de esto está Dios también. No sé si lo provocó un chino, no sé si lo provocaron en el laboratorio, esto que está pasando, no sé si fue adrede o no, pero Dios está detrás de todo esto. Dios no pierde el control. Y por eso nosotros no nos tenemos que desesperar, por eso nosotros tenemos que estar tranquilos, sabiendo que Dios tiene el control. Y si Él quiere que pasemos escasez, momentos de tribulación difíciles, Él nos va a sostener.
Y si Él nos guarda de esto, es porque Él nos está sosteniendo también. Y si Él, en medio de estos tiempos que estamos viviendo, también nos permite tener para ayudar a otros, es porque Él también está en control y Él está detrás de nosotros. Pero si hay algo que a Dios le interesa, es que como Él está detrás de todo esto, esto es una situación que Él está usando también para que su iglesia pueda, o se anime y salga y rompa las estructuras estas que están entre las cuatro paredes, para que donde estemos y como sea, nosotros podamos predicar el Evangelio. Ya sea dándole al necesitado, ya sea conteniendo al que está en angustia, o también dando una palabra de esperanza a aquel que no la tiene. Cualquiera sea la forma, nosotros podemos llevar una luz de esperanza a la gente que está sin esperanza. Así que iglesia, y aprende difícil. Por último, para cerrar, esta palabra que usa de ahí para descanso, es una palabra que se usa y se la compara como con estar muerto. Entonces, la paz y el reposo que tiene un cuerpo que está tendido porque está muerto, es la misma figura que se usa para la palabra descanso. Cuando vos mirás un cuerpo que está durmiendo y un cuerpo que está muerto, nosotros a veces, si lo miramos de lejos, no podíamos diferenciar quién duerme y quién está muerto. ¿Por qué? Porque tienen como una posición de reposo y de quietud. Bueno, esa es la actitud que tiene que tener un hijo de Dios ante las circunstancias adversas, la quietud. Te permite no salir desesperado buscando salidas fuera de la voluntad de Dios. Busca a Dios, clama a Dios, y Él tiene salida también para tu vida. Quiero animarte, iglesia, a que sigas también clamando por aquellos que están a tu alrededor y que todavía no conocen al Señor. Hay una oportunidad en cada lugar donde vayamos para predicar a Cristo. Bueno, con esto vamos a hacer una oración antes de, yo voy a cerrar acá, se va a conectar el pastor Sergio, y él también tiene algunas cositas para decirle, pero yo quiero que hagamos una oración juntos, allí en tu casa, para pedir que Dios nos fortalezca en nuestro ser para transitar este tiempo. Así que vamos a hacer una oración como iglesia. Padre del cielo, nosotros bendecimos tu nombre y te alabamos y te damos gracias porque, papá, sabemos que vos estás detrás de todo esto. Señor, no podíamos estar tranquilos, no podríamos estar en paz, no podríamos tener contentamiento en el corazón, papá, si no supiéramos y estuviéramos convencidos de que vos estás detrás de todo esto. Papá, hermanos de valor, que podamos decir como Pablo, cualquiera sea la situación que me toque vivir, he aprendido a tener contentamiento. He aprendido a estar satisfecho, cualquiera sea la situación que me toque vivir. Pablo decía, Señor, en la escasez o en la abundancia, sé tener contentamiento. Señor, pero si hay algo que en nosotros abunda es tu gracia. Si hay algo que en nosotros abunda, papá, es tu amor, es tu misericordia. Lo que en nosotros abunda, papá, es tu misma presencia, Señor. Por lo tanto, estamos más que completos porque estamos en ti. Señor, la abundante gracia se ha manifestado sobre nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Papá, que de lo que tenemos podamos darle al que necesita.